Lo dijo en la primera hora. ¿Cuál es la situación hoy del hijo de la vicepresidenta de la República, del señor Francisco Barreiro Abad? Fue noticia hace pocas semanas, luego de que su domicilio fue allanado y fue detenido en la ciudad de Cuenca, y se develó un supuesto caso de cobro de diezmos, de tráfico de influencias, a partir de una denuncia presentada por un exfuncionario de la vicepresidencia de la República. ¿Cuál es la situación justamente de Francisco Barreiro, quien sorprendió a muchos, me incluyo, el hecho de que haya sido trasladado, luego de que se ratificó su prisión preventiva, haya sido trasladado hasta la cárcel de La Roca en la ciudad de Guayaquil? El doctor Osvaldo Trujillo visita nuestra mesa de trabajo. Él es el abogado de Francisco Barreiro. Doctor, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio, Belkis. ¿Se puede acercar al micrófono, doctor? Gracias. Buen día, Fabricio, Belkis. Gracias por la invitación. Bueno, efectivamente es un caso que ha conmocionado a la ciudadanía, al país, el caso de Sebastián Barreiro. Te pongo un poquito de antecedente. A él se lo acusa por el delito de oferta de tráfico de influencias. ¿Qué significa esto? Esto significa en que dos personas nos ponemos de acuerdo para influir en un funcionario público. Estas dos personas no necesariamente tienen que ser sujetos o funcionarios públicos. A través de este acuerdo, influir en un funcionario público para obtener un beneficio. En este caso se le acusa de haber interferido para darle un puesto de trabajo al famoso denunciante Rommel P. ¿Qué sucede en el relato fáctico que hace Rommel P en este tipo penal? Es súper interesante. Él viene alegando que desde el inicio, desde noviembre del 2023, se le ha venido solicitando diezmos para ponerlo y mantenerlo en un cargo. Más resulta que durante todo ese tiempo, este famoso denunciante Rommel P nunca pagó un solo centavo a Sebastián Barreiro. Sebastián Barreiro nunca recibió una sola cantidad en este sentido. ¿Qué sucede más adelante? Este señor indica que le han hecho firmar una letra de cambio por $30,600 para garantizar el pago de un año de diezmos, porque supuestamente Sebastián Barreiro le había solicitado $2,000 mensuales. ¿Con letra de cambio? Con letra de cambio. Pero ¿qué sucede? Que esta letra de cambio no existe procesalmente, no existe en el proceso. Eso lo dice el denunciante. Pero no ha mostrado Pero no hay la letra de cambio. No tiene una copia, no le tomó una foto de la letra de cambio. ¿Qué dice en este caso el denunciante? Lo que adjunta el denunciante a la investigación fiscal es una fotografía de una letra de cambio que se está incinerando en un basurero. Pero no se ve. Pues. Pero la toma él y él la entrega a Fiscalía como indicio. Pero no se ve que es la letra de cambio. O sea, ¿se presume que es la letra de cambio o se ve que es la letra de cambio? Se ve que es una letra de cambio, pero no podemos atribuirle la autoría de esa letra de cambio a Sebastián Barreiro o que Sebastián Barreiro la estaba incinerando. Es una fotografía que proporciona Rommel P a la Fiscalía como indicio de que le han solicitado. Pero lo más grave de todo esto, de este diezmo que supuestamente se le solicitaba, él dice $2,000 mensuales. La letra de cambio de 30,600 supuestamente para garantizar 12 meses de diezmo. Si tú divides $30,600 por 12 meses te da $2,550. Ni siquiera cuadra el valor con lo que relata el denunciante. Eso por una parte. Por otra parte, tampoco existe entrega de dinero. No ha existido la entrega de ningún diezmo a favor de Sebastián Barreiro. Lo otro hecho intrigante es que, esto que te cuento de la letra de cambio, no existe la letra de cambio. Se presenta una fotografía por parte del denunciante, pero no existe dicho documento procesalmente hablando. Lo que existe es un basurero que Fiscalía lo tomó como indicio en el allanamiento que se hizo en las oficinas de Sebastián Barreiro en Cuenca. Pero por otra parte, y lo más importante de este tipo penal de oferta de tráfico de influencias, es que Rommel P debería estar también siendo procesado por parte de la Fiscalía General del Estado, ya que el tipo penal de oferta es totalmente diferente al tráfico de influencias. Y te hago una pequeña explicación. En el delito de tráfico de influencias, tú necesariamente tienes que tener un sujeto activo calificado de la infracción, que es funcionario público, que puede influir a través de su situación de prevalencia con otro funcionario o autoridad para obtener un beneficio para sí o para un tercero. Ese es el delito de tráfico de influencias. En el delito de oferta de tráfico de influencias, no necesitas sujeto activo calificado, es decir, no necesitas un funcionario público. Puede ser tú, puede ser yo, puede ser Belkis. Que yo me pongo de acuerdo con ustedes para influir en un funcionario público. En ese sentido, el tipo penal
ataca a las dos personas que se pusieron de acuerdo, en este caso Rommel P. ¿Me entiendes? Al que ofreció y al que aceptó. Al que ofreció y al que aceptó. Entonces, ¿pero qué sucede? El Estado lo que hace es darle medidas de protección a Rommel P. cuando él también debería ser procesado por este tipo penal de oferta de tráfico de influencias. Eso es lo que a mí como abogado penalista me llama bastante la atención. Y el Estado le otorgó medidas de protección a su favor. Ahora, Fiscalía tiene la ardua labor de investigar, revisar todos los indicios y elementos con objetividad, a fin de que efectivamente se determine si se configuró o no este tipo penal. Ahora, lo más grave de todo este tema, y lo he venido diciendo a lo largo de las entrevistas que he tenido, y procesalmente también, es que existen estas incongruencias, ¿me entiendes? Algo súper grave es que la salida de Rommel P. de la vicepresidencia no se da porque no pagó los famosos diezmos, se da porque existió una reestructuración de la vicepresidencia por parte del Ejecutivo. No es... A ver, Rommel P., ¿cuándo ingresa a la vicepresidencia? Él venía trabajando desde noviembre del 2023. Él ingresa en el 2024 en un cargo de coordinador de comunicación. Pero él ingresa contratado por la vicepresidenta Verónica Abad. En noviembre de 2023. Por la vicepresidencia de la República, por la institución como tal. Ya, ingresa pero la actual administración, a eso me refiero, por la actual. Él ingresa un cargo de libre remoción. Así es. Y él es removido no por disposición de la vicepresidencia, sino por esta reestructuración generada por el Ministerio de Trabajo, por el Ejecutivo. No, ¿quién lo hace? El Ejecutivo dispone una reestructuración a la vicepresidencia de la República y por eso es que él sale. Hay una acción de personal donde se determina el motivo de su salida. Pero eso no significa... O sea, no es la vicepresidencia la que lo desvincula como tal. No es que hubo una orden de la vicepresidenta Abad, ya como máxima autoridad de la institución, más allá de su situación política, no es que ella dispuso que lo saquen. No, así no es. Fue por disposición del Ejecutivo que se hizo una reestructuración de la vicepresidencia y ahí sale esta persona. Ahora, dentro de la investigación es importante esclarecer cuáles fueron los motivos, los hechos que motivaron la contratación de esta persona, Rommel P., e investigar el motivo de su salida. Porque ahí obviamente se va a determinar esta incongruencia de elementos de acusaciones en contra del hijo de la vicepresidenta. En ese sentido, esto es lo que más me llama la atención. Sin embargo, como todo el país lo conoce, la medida por parte del SNAI, y esto aclaro, esto no lo pidió Fiscalía, ni tampoco fue obra o decisión de la señora jueza que conoce el caso, esto fue decisión unilateral del SNAI de enviarlo a La Roca. A Sebastián Barreiro le mandaron a La Roca. El SNAI no ha dado un pronunciamiento oficial sobre la base de qué motivo o por qué situación lo mandó a refundir a La Roca a Sebastián Barreiro. El feriado, con sorpresa, veíamos a través de los medios de comunicación que varias personas procesadas en el caso Metástasis y Purga, que estaban en la cárcel 4, fueron ahora también removidos a la cárcel La Roca de máxima seguridad. Porque yo he venido alegando como, ¿qué corona tienen esas otras personas que están en un proceso de delincuencia organizada para que estén hospedados en la cárcel 4? Cuando Sebastián Barreiro, que todavía no se ha determinado ningún grado de culpabilidad, ya que se encuentra en un proceso de investigación por un delito de oferta de tráfico de influencias, que es un delito menor al de delincuencia organizada, se lo refunde en La Roca. Sí hay una inconsistencia prácticamente. Ya vamos a profundizar sobre aquello, solamente no quiero quedarme con una duda respecto de las pruebas, porque usted ha cuestionado esta letra de cambio que se ve en una fotografía, que está siendo incinerada. La Fiscalía, además de ello, cuenta entre las pruebas con videos, entiendo, y también grabaciones de llamadas. ¿Qué es lo que se evidencia justamente en estas grabaciones de llamadas? Fiscalía lo que tiene es seguimientos que se le hizo a Sebastián Barreiro en su momento. Tiene en el allanamiento, tienen el teléfono de Sebastián Barreiro y obviamente ya se solicitó autorización judicial para la extracción de esta información. Entonces estamos esperando fecha para la audiencia de audio y video privada, en la cual Fiscalía expondrá el contenido del teléfono que se va a explotar para poder verificar mensajes y estas famosas grabaciones que dice Fiscalía, ya que estas no son de acceso inmediato, tienen que ser primero autorizada la explotación y después de la autorización de explotación tiene que exhibirse en una audiencia de audio y video privada reservada. Pero la explotación del teléfono celular, en este caso de Sebastián Barreiro, ahora, la parte denunciante presentó estas grabaciones de llamadas que habría hecho. Agrega un CD
agrega un CD que no sabemos si contiene grabaciones de audio o de video, que va a ser justamente explotado conjuntamente con el otro dispositivo que fue obtenido en el allanamiento. Ahora bien, volviendo al tema del traslado a la cárcel en La Roca, ¿cuáles han sido las acciones inmediatas que se han tomado en este sentido como parte de la defensa de Sebastián Barreiro? Apelar esta decisión, pedir algún otro tipo de medida, ¿en qué estado nos encontramos? Bueno, mira, te comento, justamente cuando sucedió todo esto, yo pedí la autorización al director de la cárcel de La Roca para poder ingresar al centro penitenciario y hablar con Sebastián. Dentro de la estrategia de defensa, inmediatamente después de que se dictó la orden de prisión preventiva, se presentó el recurso de apelación contra esa orden de prisión preventiva, de la cual mañana a las 10 de la mañana es la audiencia de apelación ante la Sala Anticorrupción de la Corte Provincial de Justicia. Apelación a la prisión preventiva, no al traslado a la cárcel, que es otra cosa. Exactamente, no al traslado, a la orden de prisión preventiva. ¿Para qué? Mañana, después de que los jueces anticorrupción de la Corte Provincial escuchen los argumentos que se van a esgrimir, decidan dejar sin efecto la orden de prisión y pongan unas medidas alternativas a la prisión preventiva a favor de Sebastián, como presentación periódica, prohibición de salida del país y uso del grillete, lo cual también he venido cuestionando justamente esto porque la decisión de privarle de su libertad con la orden de prisión preventiva se analizó en 3 aspectos. El primero, de que es hijo de la vicepresidenta de la República para dictarle la prisión preventiva. Segundo, de que su movimiento migratorio consta que ha salido constantemente del país. Y tercero, como no hay grilletes, como no hay dispositivo de vigilancia electrónica, la jueza decidió privarle de la libertad. Pero ¿por qué menciona el primer punto? Yo puedo entender los otros dos, pero ¿por qué el primer punto? ¿Por qué el hecho de que sea el hijo de la vicepresidenta? Eso es lo que justamente yo como defensor, como abogado, me pregunté en la audiencia. ¿Por qué la jueza toma una referencia personal, social y familiar del hijo de la vicepresidenta para decidir dictarle la prisión preventiva? Ella tenía que analizar que las medidas alternativas a la prisión preventiva son insuficientes para poder privarle la libertad. Una prohibición de salida del país ya le limita el viaje a otro país. Presentaciones periódicas, 2 veces por semana. No le podría dictar la prisión preventiva, podría él presentarse ante la autoridad y así un sinnúmero de medidas alternativas a la prisión. Pero la jueza optó por la medida más severa y justamente argumentando que es el hijo de la vicepresidenta, que tiene movimientos migratorios y que no hay dispositivo de vigilancia yo le insisto, yo entiendo la segunda, que tiene movimientos migratorios, entiendo la tercera, que no hay grilletes electrónicos, que me parece increíble en este país. Ahí está otra muestra del desastre institucional que es este país, ni siquiera grilletes electrónicos hay. Pero la primera, insisto, o sea, de alguna manera el hecho de que sea el hijo de la vicepresidenta es un argumento para detenerlo. No es y no debería ser. Sin embargo, la señora jueza en la audiencia lo manifestó. De hecho, ya solicitamos copia del audio de la audiencia. Sí, me llama la atención que la jueza haya mencionado ese factor, por eso por supuesto, porque un juez, especialmente los jueces anticorrupción, tienen que regirse y ceñirse estrictamente a lo que manda la ley. Están ellos específicamente para manejar temas delicados, sin favorecer a uno y perjudicar a otro. El decir lo primero, que es hijo de la vicepresidenta, para mí termina siendo subjetivo. Por supuesto, totalmente. Atenta contra un Estado de Derecho, atenta contra la seguridad jurídica, atenta contra la existencia de un debido proceso, que ahorita nos están demostrando que no hay. Ahora, yo le pregunto, ¿qué relación tenía Francisco Barreiro Abad con el denunciante? ¿Lo conocía? ¿De dónde lo conocía? ¿Él hace que lo contraten? ¿Qué tipo de relación tenía? Mira, lo que yo conozco es que el denunciante había trabajado anteriormente con el movimiento de la vicepresidenta. Es evidente que Sebastián Abad lo conocía, de hecho el entorno de la vicepresidencia lo conocía, pero Sebastián Abad no lo contrató porque él no tenía injerencia en la vicepresidencia. Ni siendo el hijo de la vicepresidenta, él puede ir a interferir y decir, mira, contrátale a él. Y eso es algo que yo he venido diciendo. Fiscalía tiene que investigar pero usted mérito del cómo el cual se lo contrata a él. Usted dijo hace minutos, él lo contrató la institución llamada vicepresidencia. Pero para que la institución vicepresidencia lo contrate, es porque alguien pide la contratación. O sea, así funciona. Mira, ¿quién pidió la contratación? La vicepresidencia tenía una necesidad institucional. Y dentro de la necesidad institucional tiene varias opciones de contratación. Por eso digo yo. Pero alguien tiene que haberlo propuesto. En la investigación, Fiscalía tendrá que determinar si se sugirió el nombre de él, si se lo recomendó o no se lo recomendó. Pero directamente, te digo, injerencia de Sebastián Barreiro en la vicepresidencia para que lo contraten, no ha existido.
no ha existido. ¿Cómo puede, Una perdón, nota. perdón, porque solamente esto, ¿cómo puede comprobar, doctor, doctor Trujillo, que no hubo injerencia del hijo de la vicepresidenta de la República en la contratación? Y yo le quiero insistir, perdóneme, yo entiendo que las contrataciones son institucionales, pero dentro de la institución alguien pide la contratación. O sea, puede ser el jefe de talento humano, puede ser la máxima autoridad que a su vez le ordena a su asesor, el asesor le dice al jefe de talento humano, le dice, mira esta carpeta, revisa esta carpeta y contratémosle para tal función. Así funciona en el sector público. Justamente, iba a dar lectura a un extracto de una nota que publica Coavisa, en donde se refiere que según la teoría del caso Barreiro y otra persona que labora como asesor vicepresidencial, solicitaron $1,700 mensuales a un tercero a cambio de que ocupe la coordinación de comunicación. ¿Quién es este asesor vicepresidencial? ¿Está o no involucrado dentro de este proceso? Ahí un poco no se respondería quizá a tu pregunta, Fabricio, no sé. Este asesor de la vicepresidencia fue mencionado en la investigación, pero no está procesado en esta causa. Básicamente, cuando me entrevisté con Sebastián Barreiro, le pregunté los detalles de la situación esta, y obviamente él tiene que rendir una versión en el caso, él tiene que decir su verdad, y eso lo estamos coordinando para que él pueda explicarle a la Fiscalía y a la Nación qué es lo que sucedió. Pero sin embargo, de esto te digo, ¿cómo se va a probar el hecho de que Sebastián Barreiro no tuvo ninguna injerencia? Primero, porque él no tiene ninguna participación directa como funcionario de la vicepresidencia, no es funcionario público. Segundo, el mero hecho de recomendar, procesalmente hablando y dogmáticamente hablando, doctrinariamente hablando, recomendar no es un tipo penal que tiene que ser juzgado. Influir en un funcionario público para obtener un beneficio, sí. Te pongo un ejemplo, vamos a un ejemplo claro. En Petroecuador, el gerente de Petroecuador dice al talento humano, mira, te entrego la carpeta de esta persona que tiene muchas capacidades, te recomiendo lo tomen en cuenta. Recomendar no es lo mismo que influir, te dispongo que lo contrates. ¿Me entiendes? Entonces, justamente eso es materia de la investigación fiscal, donde la persona que hizo la contratación de la vicepresidencia tendrá que rendir una versión ante la Fiscalía General del Estado y explicarnos cómo se le contrató a este señor, por qué mérito, quién lo recomendó, si influyó alguien en la decisión para su contratación. Pero lo curioso de todo esto es que Rommel P. viene diciendo que le solicitaban estas dádivas, este diezmo y todo, que nunca pagó. Y él, justo el día que sale de la vicepresidencia, pone la denuncia. Si él se sentía víctima de este tipo penal, de estas dádivas, de estos diezmos, ¿por qué no lo denunció antes? Y él justamente cuando, por reestructuración de la vicepresidencia ordenada por el Ejecutivo, le toca salir, decide presentar la denuncia. Con incongruencias. La letra de cambio no existe. No hay procesalmente la letra de cambio. Y esa sería la única prueba física, hubiese sido la única prueba física. Realmente... Si es que hubiese existido. ¿Cómo se prueba este caso? En este caso, Rommel P. ha rendido una versión donde relata un sinnúmero de cosas. Yo voy a pedir una ampliación a su versión y solicitaré que se someta a un contrainterrogatorio de parte nuestra. Se está solicitando inclusive las acciones de personal a la vicepresidencia para ver la fecha de contratación del denunciante Rommel P., el motivo de sus salidas, el motivo de su contratación, y se llamará a rendir versión a las personas que tuvieron que ver en la contratación de él. Solamente ahí se va a clarificar el hecho verdaderamente como tal, pero obviamente siendo respetuosos de que exista un debido proceso, una objetividad por parte de Fiscalía, como siempre lo ha caracterizado. Pero ahí yo me permito insistir brevemente en esa pregunta. ¿Cómo comprobar que lo dicho por el denunciante es así? Porque no hay un documento de por medio, evidentemente. Hasta lo que se ha conocido al momento, el denunciante ha dicho que dio una parte del dinero en un mes, pero no pudo completar todo lo que se había requerido. Entonces, si bien ustedes van a solicitar un contrainterrogatorio, ¿cómo se prueban todos estos elementos? Mira, justamente haciendo un ejercicio técnico de la defensa, porque el denunciante dice que había hecho la entrega de dinero en un momento que no le alcanzó justamente. Correcto. Pero no existe esa entrega de dinero. O sea, no hay esa situación. ¿Cómo se los va a probar? Justamente llamando a una ampliación de versión, llamando a rendir versiones a las personas que tienen que ver o tienen conocimiento del hecho y aportar técnicamente todo elemento de descargo, principalmente la versión de Sebastián Barreiro. Ese es súper importante para que él pueda explicar de su propia boca qué es lo que sucedió y qué es lo que conoce él del caso.
Doctor, gracias por el tiempo. Veamos qué pasa. Me repite la fecha de la audiencia, es mañana, ¿no? La audiencia de apelación se va a dar mañana a las 10 de la mañana. Ya, ¿eso dónde es? Es en la sala de los jueces de anticorrupción Ya. de la Corte Provincial de Justicia. Correcto. Vamos a ver qué pasa el día de mañana. Gracias por la gentileza. Muchas gracias a ustedes. Al jurista Osvaldo Trujillo, que ha estado con nosotros. Él patrocina la defensa de Francisco Sebastián Barreiro Abad, hijo de la vicepresidenta de la República, que hoy está siendo investigado por un presunto delito asociado al tráfico de influencias, que nos ha explicado hoy la posición su abogado defensor. Mañana 10 de la mañana será la audiencia de apelación a la prisión preventiva. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.